consideradas tipo null o not null. Y, por ejemplo, podemos ver la definición de las llaves primarias de las tablas, por ejemplo, de vendedor, que el ID de vendedor va a ser un entero no nulo, en caso, ya que, por ejemplo, nosotros hemos definido en las reglas del negocio que el ID de vendedores está compuesto por 3 dígitos, lo cual va a identificar a una única persona. En el caso de la tabla representante, el ID de representante también va a ser un entero no nulo. Caso similar se presenta en la tabla pedido, en la tabla traslado, y en cuanto, por ejemplo, a la tabla cliente, el ID de cliente, que es la llave primaria, va a ser de tipo varchar 30, no nulo, ya que en las reglas del negocio nosotros hemos definido que el ID de cliente va a estar conformado inicialmente por las 3 primeras letras del país que proviene y va a ser seguido de la identificación tributaria, dependiendo del país. Puede ser, por ejemplo, su RUC o su RUT, y por eso es que hemos considerado que este tiene que ser una variable tipo varchar. En cuanto a la tabla producto, casos también se repite, ya que para el ID producto, este está conformado por 6 dígitos y primero va a iniciar, por ejemplo, con el número 1 en caso se realice, que es el producto de una línea principal, o el número 2 en caso sea el de la línea secundaria, y de ahí va a seguir un guión y continuar con 4 dígitos que van a identificar a un único producto. Y luego podemos ver de las otras tablas ahí cómo se está presentando en la propuesta de modelo físico que se ve en pantalla. Con eso le cedo el paso a mi compañero para que continúe con el siguiente punto. Sí, yo les voy a hablar un poco sobre la creación de tablas. Básicamente hemos usado lo que son el create table para crear las tablas y los constraints para lo que es específicamente definir cuáles son las primary keys y las foreign keys, que la pueden ver en el modelo físico cuáles son. En esta parte solo hemos codeado cómo crear cada tabla, y también hemos usado el on-delay cascade y el long-update cascade para la actualización automática de llaves foráneas en todas las tablas y para aplicaciones que están en la parte de compendio SQL. Como podemos ver, la sintaxis de las tablas básicamente es usar la sentencia create table para crear la tabla. Por ejemplo, acá vamos a ver la tabla de representante y se define cada columna con el nombre de columna, el tipo de dato que es y si es null o no, o not null. Y, por ejemplo, acá podemos ver el constraint del código representante, sube por favor, del código representante, que va a ser primary key. Recordemos que esta primary key asegura que todas las filas de la tabla sean únicas, impidiendo que se inserten valores duplicados en una o más columnas, que define la clave primaria. Y está el tipo clustered, lo que permite que sean ordenados las primary keys. De esta misma manera se puede ver en todas las demás tablas. Me parece que en la tabla cliente, por ejemplo, además de la creación con un constraint de la primary key y de cliente, se crea también la foreign key y de representante. Y ahí podemos ver la referencia que hace referencia a la tabla representante en la columna i de representante. Y al final el on-delay cascade y el on-update cascade. Esta sintaxis se va a repetir en todas las tablas. Lo único que estaría cambiando sería los nombres de las columnas y el tipo de dato de cada columna, ¿no? Que es lo que ya le explicó mi compañera Rosa. Eso está en los supuestos del negocio, por eso hemos elegido uno u otro tipo de dato. Y al igual que la longitud de las cadenas varchar. Baja, por favor, mío. Al igual que en la otra tabla, la tabla de pedidos, también tenemos primary keys y foreign keys. Baja, por favor. Más abajo, más abajo. Bueno, básicamente todas las tablas tienen la misma sintaxis, ¿no? Baja, por favor. Mi compañera Ruth les va a hablar sobre lo que es la población de tablas y le doy pase. Sí, como mencionó mi compañero Taco, ya una vez creadas las tablas, procedemos a la población de ellas. Baja, por favor. Ahí, bueno, ahí comenzamos con lo que viene a ser los inserts correspondientes en el orden que fueron creadas las tablas, ya que al haber tablas creadas con claves foráneas que hacen referencia a las claves primarias, es necesario crear primero las tablas con las claves primarias, ya que de lo contrario, pues eso nos arrojaría un error.
la primera tabla es la tabla vendedor, en la cual tiene las variables del ID vendedor, el nombre del vendedor, el apellido del vendedor, el DNI. Luego procedemos con la tabla representante, que posee las variables del ID representante, el nombre del representante, el apellido del representante, el DNI, el nombre de la empresa. Luego la tabla cliente, que tiene las variables del ID cliente, el ID representante, el rubro de negocio, la razón social, región, país y dirección exacta. Por la tabla de destino, tiene el ID de destino, la región, el país destino y la dirección, la aduana de llegada. Baja, mira, para que el profesor vea, bueno, que sí están todas. La tabla pedido, que tiene el ID pedido, el ID del vendedor, el ID del cliente, la fecha de entrega. También tiene quién va a ser el transportista, el ID del destino. Para la tabla producto, principalmente el ID producto, luego el pedido producto, principalmente el ID producto, la cantidad del producto y finalmente traslado, que tiene el ID traslado, principalmente transportista, aduana nacional. Y finalmente sí, el pedido traslado, ¿no? Que tiene el ID traslado y el ID pedido. Y esas son las 9 tablas en las cuales hemos, bueno, hecho la población. Ahora le doy pase a mi compañero. Bien, a manera de compendios, ¿no? En el uso de la sentencia join, hemos puesto de manera de ejemplo que la vendedora Cecilia Flores quiere saber la fecha de salida de traslado para estimarlo si llegará a tiempo los productos de sus clientes de Argentina con referencia a la fecha de entrega, pero que no sabe cuáles son los números de pedido. Entonces, para determinar la fecha de entrega, el ID de vendedor se va a realizar con un select donde se va a obtener el ID pedido, el ID de destino, la fecha de entrega, transportista, desde la tabla pedido con un join de la tabla vendedor, en donde se igualarán los ID de vendedor con la tabla, de cada tabla, y solo se seleccionará la vendedora con su apellido, Flores, para filtrar, ¿no?, los datos de entrega. Luego, con una selección de pertenencia, se va a filtrar los datos de la columna del ID de destino, selección tipo de traslado, fecha de salida, para así posteriormente calcular la diferencia, ¿no?, entre la fecha de salida y la fecha de entrega. Luego, se busca, ¿no? Ahí se va a buscar la cantidad total de ampollas en que hay por código de pedido producto, ¿no?, para determinar el avance de la meta de ventas y ese tipo de productos. Entonces, dentro de la subconsulta se va a obtener el ID de producto de la tabla producto, en donde se igualará a sus ID de producto con la tabla pedido producto, y restringiendo a través de la correspondencia patrón y el uso de comodines, se va a obtener los valores que están dentro de ID producto, de la tabla pedido producto, para obtener ese resultado esperado, que es la cantidad total de ampollas pedido por tipo de producto a través de la función suma, ¿no? Siguiente. Para la prueba de integridad, se van a ingresar, ¿no?, los datos de un vendedor nuevo, entonces, pero de un código existente, ¿no?, lo cual no permitirá que, ya que en la creación de las tablas, ¿no?, de vendedor, la columna y de vendedor es primary key, entonces no puede haber repeticiones según este tipo de restricción. Como podemos ver en el ejemplo, ¿no?, el error al ingresar el tipo de dato, que viene a ser el mismo, ¿no?, 105, que está dentro ya de la tabla de vendedor, entonces no le va a salir error. Entonces, ¿cuándo acepta? Cuando ese ID de vendedor va a ser diferente a los que están dentro de la tabla de ID de vendedor, de la tabla de vendedor. Para la restricción foreign key, se va a ingresar datos de un nuevo pedido, pero con un código de vendedor no existente, lo que no permitirá, ¿no?, ya que en la creación de tabla pedidos, la columna de vendedor, como le mencioné, es foreign key, que está asociada, ¿no?, a la tabla vendedor, por lo que saldrá un error, ¿no?, al ingresar un nuevo pedido, ya que dicho vendedor, ¿no?, ID de vendedor no existe, ¿no?, que es 120 en el caso. Siguiente, más abajo.
Para el ejemplo de proceduras no se generará una orden de compra, al cual se ingresará la orden de compra en el sistema. Y en esa creación, ¿no? Ese procedura va a afectar a la tabla pedidos y al pedido producto. Entonces, para que luego sea mandado al gerente de planta en conjunto con el jefe de planación para la producción de productos. Ahí está los procedimientos, el cual se va a tener, ¿no? Entonces, primero se crean los procedimientos, ¿no? Que el llamado de orden con los parámetros. Entonces se van a estar definiendo los tipos de datos, los insert, y realizando, ¿no? Estos procedimientos va a afectar a las tablas mencionadas. Siguiente. Y bueno, manera de ejemplo de Tigre, ¿no? Por errores que pueden haber de coordinación con el cliente, ¿no? Lo que es la manera de ejemplo es tener el pedido 100.0034 va a ser eliminado, ¿no? Eh, eh, y para ello, ¿no? Se va a utilizar el activador trigger, el nuevo pedido que va a ser 100.0035. Entonces, para que esos sean cambiados, ¿no? Y estén relacionados al ID pedido, entonces todas las tablas que estén con ID pedido, que están relacionadas, se van a ser cambiadas, ¿no? De acuerdo a las sentencias, ¿no? Ya. Pasen a conclusiones, que ya el tiempo está vencido. Sí, Conclusiones. en esta parte de conclusiones lo que concluimos es que es muy importante realizar el análisis adecuado de la empresa. Además, es importante que el hecho de que algunos de nuestros compañeros trabajaran en la empresa para poder obtener la información que la empresa usaba al momento de hacer sus exportaciones. Algo que también pudimos concluir es que ANFA Vitrum, al no manejar una base de datos, tenía todo dentro de un mismo Excel. Entonces, al momento de ver todos los datos que manejaban, pudimos observar que había mucha repetición de los datos. Entonces, lo que hicimos fue dividir en las diferentes tablas que mis compañeros han expuesto y pudimos modelar el sistema de exportaciones entendiendo cómo es que esto funcionaba, cuáles eran los atributos que manejaban, las reglas de negocio, claro que teniendo algunos supuestos, y así poder crear el modelo físico aplicando los conocimientos del curso. Además, con la ayuda de la integridad que se nos proporciona también en la empresa, podemos poblar las tablas y sin tener datos erróneos, asegurando también que los datos que pongamos no tengan duplicidad o inexistencia de información. Finalmente, como las observaciones del trabajo, es que, como había mencionado, como ANFA no manejaba una base de datos, tenía una constante repetición de datos, además de ocupar un mayor espacio por esta misma repetición. Y con esta base de datos pudimos observar que el espacio que ocupaba ANFA con la información de sus exportaciones se redujo considerablemente al poder dividir esto en un modelo físico. Además que con la identificación de las reglas del negocio pudimos observar relaciones en las exportaciones que no habíamos considerado antes. Por ejemplo, al momento de considerar las aduanas en el trabajo, pudimos observar que al momento de que era aéreo o marítimo, sí había aduanas de llegada y una inicial, pero en el caso de terrestre podemos observar que era la misma porque era terrestre. Entonces, toda esa conexión de datos y todo lo que implicaban este funcionamiento de este sistema, pudimos verlo al momento de modelarlo. Y no como en el primer avance, que nos dimos cuenta de que no toda la información que manejábamos era necesariamente cierta. Y al momento de realizar el análisis de qué tipo de datos estábamos manejando o la relación entre las tablas que teníamos, pudimos identificar esto y mejorar el trabajo, además de poder pensar en la casuística y poder aplicar los conocimientos que manejábamos de base de datos para poder solucionarlas como mi compañero planteó. Y ese sería todo el trabajo. Muchas gracias. Ya, súbenlo al Uni virtual. Ya. Listo. Ahora pasemos al grupo 2. Para adelantarles que ya le colgué el examen final del ciclo pasado en el Uni virtual, por si acaso, ¿eh? El examen final del ciclo pasado, que ahí está el trigger más difícil que he tomado en los últimos años. Vean ese trigger que no les he explicado, pero ahí está.
para que lo estudien, ¿ya? Bien, empiece el grupo 2. Profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Disculpe. Sí, se le escucha claro, adelante. Listo, profesor. Empezamos. Somos el grupo número 2 y, bueno, hemos hecho sobre el trabajo de modelamiento de datos de una empresa e-commerce de forma 1. Se ha corregido los errores, bueno, las observaciones que nos había comentado, que era sobre el índice. Ya está corregido. Luego también faltaba sobre el modelamiento de datos, el modelo lógico, faltaba una pequeña redacción y ya se hizo también, en el que se tuvo que utilizar el programa de Erwin Data Modeler para en sí dividir en las tablas Darkstone en envíos y curry, ¿no? Justo acá se puede observar, esto de acá se ha podido desdoblar la tabla. Luego de ahí el modelo físico también nos faltaba la redacción, igualito, pero este de acá sí ya sea en el modelo de físico, ya se ha podido incluir en lo que es las características de cada ítem, ¿no? De la tabla, como SKU producto, nombre de promoción, etcétera, ¿no? Todo se ha podido evaluar en cada uno, sea entero, o sea varchar, o si es que va a aceptar características nulas o no nulas, todo ello. Luego de ahí pasamos a lo que era la parte de acá, ¿no? Que es la creación de la base de datos de SQL Server, ¿no? Y, Muchas gracias, sí, compañero. Valer. Continuando con la parte de la creación de datos, ¿no? Ya teniendo el modelo físico y qué tipo de variables va a contener cada tabla, pasamos a la creación de la base de datos, ¿no? En este caso, primero lo que hemos hecho es usar la sentencia create database para crear una base de datos. En este caso la vamos a llamar Pharma1. Y luego dentro de esa base de datos vamos a crear las tablas, ¿no? Entonces, una vez creada esa base de datos, vamos a proceder a crear cada una de las tablas usando una sentencia DDL llamada create table. Y entre las tablas a poblar uno es carrito de compras, ¿no? Como mi compañero Valera ahí lo ha comentado dentro del modelo físico, el carrito de compras tiene los siguientes elementos, siguientes columnas, como son el número de pedido, que va a ser int non null, código de cliente, dirección de envío, monto pedido, método de envío, método de pago y número de cupo, ¿no? Y así sucesivamente con clientes, coberturas, courier, puedes seguir bajando por favor, cupones, dark store, detalle de compra, envío, método de envío, pagos, productos, promociones, proveedores. En total tenemos más de 10 tablas, ¿no? Que dentro del modelo conceptual y modelo físico se mostró, se puede visualizar cómo se relacionan cada una. Una vez que nosotros ya tenemos desarrollado lo que es la creación de las tablas, pasamos a usar la sentencia alter table de las tablas para asignar tanto el primary key como el foreign key de las tablas que correspondan, ¿no? En este caso aquí vemos un pequeño, algunos ejemplos, no he colocado todo porque sería llenar muchos gráficos, pero de algunas tablas que hemos creado, como por ejemplo para el primary key, la alter table de la tabla de carrito compras, ¿no? Donde nuestro primary key es el número de pedido. Para lo que es cliente, nuestro primary key va a ser código de cliente y cobertura es el método de envío, ¿no? Como método de envío y el número de distrito. Por ejemplo, ahí ahí tenemos como que un primary key de dos columnas. Para el foreign key, nosotros, algunos ejemplos de foreign key tenemos, por ejemplo, para el carrito de compras, nuestro foreign key va a ser el código de cliente, ¿no? Y acá vamos a utilizar también onDelete Cascade y onUpdate Cascade, ¿no? Que significa que cuando usamos onDelete Cascade es que esta opción va a eliminar las filas de referencia tanto en la tabla secundaria, ¿no? Cuando las filas referenciadas se eliminan, ¿no? Dentro de la tabla primaria. Y con respecto a onUpdate Cascade, bueno, es cuando nosotros creamos una clave externa utilizando Update Cascade y esto se va a actualizar tanto en la tabla secundaria cuando la fila que sea referenciada se actualiza en la tabla principal, ¿no? ¿Puedes bajar, por favor? Bueno, luego, por la última parte es la inserción de los registros, ¿no? En esta vamos a utilizar la sentencia insert, el cual es una sentencia del lenguaje de manipulación de datos, ¿no? TML.
Entre ellas tenemos, aquí tenemos algunos ejemplos también, o sea, no he mostrado todo, sino solamente de algunas tablas, como por ejemplo clientes, cupones, dark store y método de envío, ¿no? Algunos registros, los registros que hemos poblado para hacer las pruebas de funcionalidad. Luego pasamos a una poco de parte teórica de la funcionalidad de base de datos, para luego proceder a lo que es los ejemplos. Con respecto a sentencias join, pues no, como sabemos, una sentencia join nos permite combinar registros, ¿no? Tanto de una o más tablas de una base de datos. Podemos tener el inner join, el left join y el right join. Con respecto a subconsultas, ¿no? Esta puede aparecer dentro de esta aparece dentro de la cláusula web o Javi, ¿no? De otra sentencia SQL, ¿no? Esta puede anidarse dentro de la cláusula web usando select, en select, insert, update o delete, o bien en una subconsulta. Con respecto a las pruebas de integridad, acá hemos extraído de Silverbatch de 2007 un pequeño párrafo, no es párrafo, es una línea de su libro, que es: las restricciones de integridad garantizan que las modificaciones realizadas en la base de datos por los usuarios autorizados no den lugar a una pérdida de la consistencia de los datos, ¿no? Y con respecto a los procedures, tenemos que acá hemos extraído esta información, que los procedimientos se asemejan tanto a la construcción de otros lenguajes de programación, porque pueden aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros de salida, contener instrucciones de programación para que realicen operaciones en la base de datos, y devolver un estado de un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se ha producido errores, ¿no? Finalizamos con triggers, que es un objeto que se crea con la sentencia create trigger, y, y tiene que estar siempre, y está asociado con una tabla, ¿no? Como si en clase. Y este trigger se va a activar cuando ocurre un evento de inserción, actualización o borrado sobre la tabla a la que está asociado. Ahí le doy el paso a mi compañero para que pueda continuar con los ejemplos. Gracias. Sí, buenas noches. Continuando con lo que dijo mi compañero José Leonardo, ahora básicamente se va a ver los ejemplos de lo que ha mencionado en la funcionalidad de la base de datos, en este caso en el SQL. En primer lugar, tenemos lo que son las sentencias join, un ejemplo. Para esto, en el SQL se ha hecho lo que si queremos conocer en este caso va a ser el detalle de clientes que han hecho el pedido express, por lo que, digamos, en la sintaxis del SQL, aquí hemos tenido, ¿no?, las tablas clientes y carrito de compras. ¿Y cuál ha sido la equicomposición, ¿no? Si estamos haciendo el join, en este caso va a ser mediante el código cliente, ¿no?, para cada tabla. Y obviamente teniendo en cuenta la restricción que también tiene que ser mediante el método de envío express, ¿no? Por eso se pone un AND. Y con eso se conoce, digamos, el detalle de clientes que han hecho el pedido express, ¿no? Gracias a esa equicomposición que digamos, posee esas dos tablas, ¿no? Que es importante en el caso del join. Siguiente, tenemos la sentencia de subconsulta. Bueno, en este caso la subconsulta, en el ejemplo hecho en el SQL, tenemos las tablas proveedores y productos. ¿Qué es lo que queremos hallar? Queremos identificar a los proveedores que hay que contactar porque las existencias son menores a 200 unidades. En este caso, por un riesgo, digamos, de stock, ¿no? Se fija un stock de seguridad y, digamos, queremos hallar de nuestros datos actuales cuál es aquellos proveedores, digamos, que tienen pocos productos, ¿no? Menos de esta cantidad solicitada, y, digamos, tenemos que tener la relación, sus datos para llamarlos, ¿no? Y en este caso, por eso se hace esta subconsulta. Se utiliza la tabla proveedores y producto. Proveedores, digamos, porque tienen los datos valga la redundancia, de esos proveedores, y en este caso del producto, para hacer un match, digamos, en cuál de esos, digamos, productos se va a tener una existencia menor a 200. Entonces, gracias a esa subconsulta podemos tener ese filtro, ¿no?, de los productos que son menos de 200 e identificar rápidamente qué proveedores son. Luego, continuando con la prueba de integridad. Bueno, como mencionó, ¿no?, el tema de integridad es importante, ¿no?, porque, digamos, refleja lo que es la calidad y seguridad en una base de datos. Lo que hemos hecho principalmente son tres cosas, ¿no? Aplicar los elementos de la integridad, que, como se explica en clase, bueno, son la propiedad de identity y también lo que son las restricciones, ¿no? En este caso hemos aplicado restricciones de la primary key y la foreign key. Para comenzar, la propiedad de identity, ¿no? La hemos aplicado como ejemplo para nuestra tabla carritos, que está abajo. Pero básicamente digamos, nos va a permitir tener ordenado las tablas
¿no? De acuerdo a un número, digamos, semilla, y también, bueno, a un crecimiento, ¿no? Allí básicamente en el SQL lo que se ha puesto es lo siguiente, ¿no? Digamos, se crea la tabla carrito de compras, ¿no? Que es una de estas tablas importantes, la más importante. Digamos, tenemos un número de fila que va a ser justamente el identity, ¿no? Tenemos la semilla que es 1 y el crecimiento, ¿no? Que es también 1, ¿no? Va a ir creciendo ordenadamente, ¿no? Número 1, número 2, número 3, ¿no? Luego, claro, luego tenemos el código del cliente y en base a eso, digamos, esa primera propiedad de identity nos va a permitir eh, poder manejar posteriormente, digamos, inteligencia de negocios en caso se pueda hacer, ¿no? Por eso es una propiedad importante. Siguiendo, la restricción primary key es importante también. Esta restricción va a asegurar que las tablas perdón, que todas las filas de la tabla sean únicas, que no se pueda, digamos, repetir, ¿no? Ciertos valores duplicados en una o más columnas que definan esta clave primaria, ¿no? En este ejemplo, digamos, la clave primaria, ¿cuál es? Es el número de pedido, ¿no? El carrito de compras tiene su primary key, que es el número de pedido. Y aquí en el SQL también, con ayuda del SPHelp, podemos ver que la primary key tiene, ¿no? Como está bien estructurado, su nombre de restricción, que es número de pedido Pharma1, que es como se llama la empresa, su constraint key, que en este caso es la primary key, ¿no? Que que le ha asignado, que es el número de pedido, ¿no? Siguiendo con la siguiente restricción, que es la restricción foreign key, ¿puedes bajar, por favor? En este caso, bueno, ¿no? La llave foránea, la cual va a permitir asociar uno o más columnas de una tabla, en este caso, utilizamos la tabla envío, con un conjunto idéntico de columnas que han sido definidos como restricción en la primary key en otra tabla. En este caso, en el ejemplo, puedes bajar, se ha tenido la tabla envíos, ¿no? Que se está relacionando con la tabla carrito de compras que vimos anteriormente, ¿no? Que habíamos dicho que su primary key era el número de pedido. En este caso, el foreign key de esta tabla de envío va a ser el número de pedido, ¿no? Que básicamente allí también en el SQL podemos ver, ¿no? Hay un nombre de la restricción que es num de pedido forma 1, el foreign key que es número de pedido y está referenciada, es decir, ¿no? Está referenciada a lo que es a la tabla carrito de compras, ¿no? Cuya llave principal es número de pedido, ¿no? Y justamente abajo en el SQL se puede ver justamente la información, gracias al SPHelp, de la tabla de envío, que es tiene una restricción foreign key, y bueno, la foreign key es número de pedido y está referenciada a esa tabla de carrito de compras, cuya llave principal es el num de pedido, ¿no? Que coincide justamente con la restricción. Y bueno, luego tenemos el ejemplo de procedimiento, procedure, que en este caso hemos optado por un ejemplo muy sencillo, pero también muy práctico para nuestra base de datos, que básicamente este procedimiento, este procedure, nos va a permitir realizar la inserción de clientes de manera automática, ¿no? Nuestra tabla de clientes, en vez de estar haciendo bastante insert to, básicamente este procedimiento nos va a permitir ahorrar tiempo, facilitar el proceso de ingreso de información de clientes y hacerlo de manera más óptima. Doy paso a mi compañero para que explique la parte final del trabajo. Sí, para continuar con el ejemplo trigger, lo que ahí justamente buscábamos era una gestión con respecto a las existencias. Esto lo vamos a tener por medio del SKU producto, ¿no? Prácticamente sería como el código del producto. Entonces, a ver por favor más abajo para ver el trigger. Sí, ahí justo creamos el trigger que vendría a ser la actualización de las existencias, debido a que cuando exista una inserción en lo que es el detalle de compra, es decir, cuando exista un pedido, las existencias van a disminuir, ¿no? Entonces se va a actualizar la tabla producto en donde se encuentran las existencias por cada producto. Entonces ahí establecemos, ¿no? Que se va a actualizar producto y las existencias bueno, se va a ver una resta, ¿no? De las existencias menos la inserción, que justamente es el número de ítem, ya que va a ser la cantidad, ¿no? Del pedido, desde de la tabla producto y desde la inserción, ¿no? Y también que se debe cumplir que el SKU, o sea, prácticamente el código del producto, sea igual también al código producto de la tabla insert. Entonces, ahí vemos prácticamente cómo se da en el SQL. Insertamos, por ejemplo, en la tabla de detalle compra 2 pedidos, ¿no? Ahí para facilitud solo pusimos prácticamente el mismo producto, ¿no? Está en orden a la tabla creada. Entonces, ahí vemos que el número ítem, que sería el cuarto
después de la tercera coma, que vendría a ser la cantidad de, el número de ítem, ¿no? La cantidad del pedido. Entonces, en la siguiente, a ver más abajo, por favor. Ahí vemos justamente cómo se ha insertado en la columna, bueno, en la fila 3 y 14, vemos los pedidos 10 y 11, ¿no? También vemos ahí la cantidad entregada, que es 1. Entonces, en la tabla producto teníamos antes 330 existencias, pero con el trigger, debido a estas dos inserciones, ¿no? Y con el SK1, las existencias deberían disminuir en 2, ¿no? Entonces, a ver, ahí justamente en la siguiente, ahí justo en la vista, podemos ver que el SK1, las existencias son 328, ¿no? Es decir, han disminuido en 2. Y sí, justamente este trigger permite ello, ¿no? Tener mayormente una gestión de las existencias, ¿no? Lo cual va a permitir a la empresa saber cuándo está por agotarse, ¿no? Y tienen que abastecerse. Entonces, pasamos ya a las conclusiones. Sí, ahí justamente, de hecho, es importante ahí ya optimizar la información, ¿no? A usar. Justamente es más para la toma de decisiones por medio de las subconjuntas, con subconsultas, las consultas, ¿no? Debido a que esto sí se puede traducir tanto en indicadores, ¿no? Justamente para el tema de gestionar, ¿no? Existencias, conocer, saber de las metas que se tienen que cumplir, ¿no? Además de que también te permite justamente relacionarlo con nuestro software de análisis de datos, ¿no? Que te dan vistas más dinámicas, ¿no? Y que justamente también te permite tomar decisiones. Más abajo, para ver el tema de las observaciones. Con respecto a las observaciones, ahí hemos visto que de hecho Lerwin, sí, o sea, te ayuda demasiado en base a los modelos lógicos y físicos para la creación de tablas, ¿no? Que te permite ahorrar mucho tiempo. De hecho, sí se debe tener mucho cuidado a la hora de saber qué tipo de dato es cada uno y también se debe optimizar, ¿no? Es decir, no a un dato que tal vez represente 3 dígitos, no le podemos poner 5 dígitos, ¿no? Lo que se busca es también la optimización de las tablas. Y bueno, de hecho, para tener esta gestión de inventarios, lo que hemos creado el trigger va a permitir en sí disminuir las existencias, ¿no? Pero de hecho también faltaría uno que permita abastecer, ¿no? Es decir, otro trigger que actualice también las existencias, pero que aumente, ¿no? Que aumente las existencias de cada SKU producto. Y eso sería, profesor. Muchas gracias. El estudiante Cajas, ¿qué pasó con Cajas? ¿No asistió Cajas? Ah, profesor, tuvo inconvenientes hoy, pero sí, o sea, justamente él ayudó mucho en temas de modelo lógico y físico para la creación de tablas. No pudo presentarse hoy, profesor. Uchupe, yo quería que ibas a poner tus selects anidados que haces en las prácticas de laboratorio, en el front pones otro select que no es tabla, ¿no? Esos selects anidados. Sí, ahí justamente, sí, o sea, yo uso más eso por el tema de que en el trabajo las tablas no están tan normalizadas, ¿no? Como le comento. Claro. Entonces yo sí tengo que usar muchas cadenas y, o sea, Cadena de hacer mis select. propias llaves para justamente optimizar, ¿no? Porque de hecho en el Excel mucha fórmula no me corre muy bien. Entonces tengo que todo prácticamente convertirlo en datos. Pero a mí me hace, como se dice, pensar bastante para Lo siento. Ok, ya Uchupe. Ya. Ok, dejen de compartir enseguida el grupo 7. El grupo 7. Ahí está calificado el cuarto laboratorio. Vean las notas. También hay sorpresas. He encontrado otras 2 personas que han copiado. Adelante. Buenas noches, profesor. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer sobre el modelamiento de una base de datos, más que nada para la empresa del área comercial de la empresa Corrales ICIA SAC. Mándate la parte del modelo físico. Bueno, ahí en la parte del modelo físico, como podemos ver, literalmente lo hemos hecho todo en la parte, en el Erwin. Claro está, podemos, por ejemplo, ver que en cada una de las columnas se explican las características que tienen de cada tabla. Los primary keys, que por ejemplo tenemos lo que es del Lubigeo o del canal de ventas, son not null, como deberían ser. Hay algunas llaves foráneas que pueden ser nulas, como hay algunas llaves foráneas que no son nulas. Por ejemplo, en el caso de la marca hemos puesto que debería de ser nula,
Y más que nada porque no, no todos los productos que se tienen contienen esa parte de la marca. Ahora vamos a pasar a hablar sobre ya en sí el modelo en sí, ¿no? El modelo SQL. Continuando con la exposición, tenemos primeramente las asistencias Create Table. La primera parte, Create Table, canal de ventas para una de las tablas especificadas más arriba. Se hace en específico para las columnas el código del canal, en este caso es not null, porque debe tener un nombre propio, no puede existir un canal sin nombre, y descripción del canal, ya que si no tiene descripción es ilógico. Siguiente es una alter table. Lo que hace es agregar o quitar columnas a la tabla, en este caso canal de ventas, o agregar o quitar restricciones, como se muestra ahí, add constraint, añadir una restricción. Se muestra una terminación XPK, el canal ventas, que es una terminación que le añade el propio Erwin. Y ingresa la función primary key, que se encarga de modificar este código canal ascendente, que lo convierte en una primary key para que no ingrese otros valores no nulos, para que solo ingrese valores no nulos. Y esa non-clustered significa que no están agrupados y que pueden acceder más rápido a los datos. Lo mismo para la siguiente tabla, que es Create Table Clientes. Hacer énfasis que el código cliente es el único que no debe ser nulo. El cliente puede tener sin nombre, sin ubicación o sin teléfono, pero debe tener un código. Y de la misma manera el after table, que convierte a esta columna código cliente en llave primaria. Para la tabla de facturación, de la misma manera, debe tener un número de factura específico, no debe ser nulo. La fecha tampoco debe ser nula. El código canal, código de producto, no nulos. La cantidad obviamente no es nula, no puede venderse cero. Y el importe puede ser nulo en algunos casos. El código de cliente no debe ser nulo, debe saber a quién se vende. Y la serie de facturación tampoco debe ser nula. De la misma manera aquí, la alter table se hace que el número de factura, que es la llave primaria en este caso, se haga que no acepte valores nulos. Lo mismo para la tabla familia, que en este caso un código de familia de los productos que no debe ser nulo, y el código de línea que tampoco debe ser nulo. Y de la misma manera se hace un alter table para el código de familia volverlo una llave primaria. Bueno, siguiendo, prácticamente es lo mismo, ¿no? Agregar tablas y modificar las tablas, alterarlas. Se hace uno con la misma que vendría a ser las marcas. Tiene variables características como evidencia. Lo mismo también se alteran las tablas. Usando un constraint la columna y luego con primary key, ¿no? Siguiente, por favor. Pues es prácticamente lo mismo para cada una de esas. Y agregando para el 9.2, para las tablas, dar los datos a las tablas. Como se muestra ahí, son varios datos. Ahí está clientes, abajo por favor, están los canales de venta, las tiendas, series, productos, líneas, marcas, vendedor, familias, familia. Bueno, pasa a mi compañero. Bueno, profesor, para la funcionalidad de la base de datos, vamos a compilar en lo que es en el SQL. Ya, la primera que hemos propuesto en la sentencia de hoy es un programa que es una consulta que nos va a permitir determinar cuáles son los vendedores que están en el rango de edad de 30 a 40 años que tienen mayor venta, ¿no? Esto con el fin de evaluar si generan ingresos o si es necesario cambiar de personal, ¿no? Para esto se hace un select donde una consulta donde yo pueda extraer el nombre del vendedor, la edad que tiene, la suma del importe total que ha tenido, que se le llama a esta columna, a esta nueva columna ganancia total, la suma de las cantidades vendidas como unidades totales, ¿no? Esto de un ray join de la tabla de facturación y vendedor cuando la edad esté entre 30 y 40 años, ¿no? Además que el número de factura no es nula y que el código de vendedor de la tabla de facturación es igual al código de código de vendedor de la tabla de vendedor, ¿no?
Esto, al tener funciones sumarias, es necesario tener un group by, ¿no? Por nombre de vendedor o por nombre de edad, y también se ordena en base a la ganancia total de forma descendente, ¿no? Si combinamos eso de acá, nos va a dar los vendedores que están entre la edad de 30 a 40 años, ordenados de mayor a menor, ¿no? Podríamos, por acá, por ejemplo, decidir que de los tres últimos, ¿no? Que no tienen tantas ventas, quizás cambiarlo por otro vendedor o ver qué pasa con ellos, ¿no? Pasando a la sentencia de su consulta, con esta sentencia lo que se pretende es observar los códigos que pertenecen a una marca y ordenarlos en forma descendente según el importe total por código, ¿no? Identificando así cuál es el código con las mejores ventas en la respectiva marca que queremos ver, ¿no? Para eso hacemos una consulta donde extraemos los datos del código de producto, el nombre de la marca, la suma de cantidad con el nuevo nombre cantidad total, una suma de importe como venta total, de las tablas de facturación, marca y productos, ¿no? Esto cuando el código de marca de la tabla de productos sea igual al código de la marca de la tabla marca, además también del código de producto de la tabla de producto con el código de producto de la tabla de facturación. Y también que el código producto pertenezca a esta subconsulta que se está haciendo, ¿no? En esta subconsulta lo que se hace es extraer una lista de los códigos que pertenecen a la marca MadraCore, ¿no? Y luego se hace el group by en base al código de producto de la tabla de facturación y el nombre de la marca, ¿no? Y se ordena de manera descendente según la suma de importe para ver cuáles son los productos que más se venden, ¿no? Si ejecutamos, podemos observar acá que nos da como resultados los códigos de producto, el nombre de la marca que pertenece a MadraCore y ordenados de mayor a menor en forma de la venta total, ¿no? Si gusta, nosotros podemos cambiar acá el nombre de la marca, ¿no? Le podemos decir Flex, que es otra marca de la empresa que maneja, y también nos salen los códigos, ¿no? Ordenados de mayor a menor. Y así podríamos ir jugando con demás marcas para observar las ventas o el código con más ventas de esta respectiva marca, ¿no? Luego pasamos a la prueba de integridad, en el cual vamos a hacer la prueba de integridad de primer key en la tabla productos, ¿no? Para esto podemos observar cuál es la forma de la tabla productos e intentamos insertar una fila, el cual tiene un valor nulo en el primer key, ¿no? Que es el código de producto. Entonces, cuando ejecutamos esto, obviamente nos da un error, ¿no? Debido a que ha sido declarado como, el código de producto ha sido declarado como una primera key, ¿no? Entonces no se puede ingresar valores nulos. Luego hacemos una prueba de integridad, en el cual podemos observar acá, ordenados en forma al código del vendedor de manera ascendente y una consulta, ¿no? Donde tengamos el número de factura, el código de vendedor, el nombre del vendedor y ciudad, ¿no? Ahora, acá se van a hacer dos pruebas, uno con el update y el otro con el delete, ¿no? La primera prueba del update se va a hacer cuando el nombre del vendedor sea Luz Bedoya, ¿no? Su código normal de este asesor es 0012, ¿no? Pero vamos a cambiar el código, ¿no? Entonces, si ejecutamos, lo que va a pasar y hacemos esta consulta, que el nuevo código de este asesor pasó a ser 0130, ¿no? Esto, entonces, además de cambiar en la tabla padre, que es la tabla vendedor, también lo cambia en las demás tablas, ¿no? Que están relacionadas. Igualmente, se puede hacer esto con la sentencia de LED, ¿no? En el que se va a borrar los vendedores que tengan el código vendedor 0012, ¿no? Se realiza esta acción, entonces en la tabla de vendedores ya no aparece el asesor. Igualmente en la consulta tampoco ya no va a aparecer, ¿no? Porque se ha eliminado en la tabla padre. Luego, en el ejemplo de procedure, se está haciendo una campaña navideña en la empresa, ¿no? Es una empresa comercial, en la cual hay clientes afortunados en los cuales pueden recibir algún regalo especial, ¿no? Esto de acá se hace para el mes de diciembre, entonces se ha creado un procedure
que nos permita tener un premio según el número de factura y el RUC del cliente, ¿no? Según su puntaje puede tener como una opción de que siga intentando, que no gana nada, o que se gane un polo de la empresa, un panetón o una canasta navideña, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es compilar el get procedure, donde se han declarado variables, ¿no? Se han usado también substrings y convert para poder darle un valor a la variable sum, ¿no? Que es la multiplicación de la última dígito del RUC por el penúltimo dígito de la factura, más el penúltimo dígito del RUC por el último dígito de la factura, ¿no? Entonces, bueno, compilamos lo que es el procedure y hacemos la prueba, ¿no? Este, por ejemplo, obtuvo un puntaje menor a 60, pero mayor a 30, entonces el código de factura y el periodo es correcto, ¿no? Y entonces se gana un polo de la empresa, ¿no? Como también podría suceder que tiene todo conforme, pero no ganó nada, ¿no? Sigue intentando. Luego se hace una prueba de validación de fecha que también se ve en el código procedure, en el cual si bien la factura existe, esta no pertenece a la época navideña, ¿no? O sea que el mes es diferente al mes 12, ¿no? Y por último, bueno, una validación en el que la factura sea correcta, pero que el código no sea válida, ¿no? Esto con el fin de quizás cuando que se haga el procedure se intente cambiar el RUC o la factura para que el cliente pueda ganar algo, ¿no? Entonces, esto permite contrarrestar esa parte, ¿no? Entonces, acá nos da el mensaje que el código de cliente no corresponde a la factura, ¿no? Y por último, ya pasando al ejemplo del trigger, esta es una actualización que en el área comercial a veces se hace en el que se cambia el precio de un código, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer es actualizar el precio y esto va a hacer que automáticamente el importe de la facturación cambie en los que corresponden al código que se está cambiando de precio, ¿no? Y esto le hemos agregado, ¿no? Un supuesto que sea siempre y cuando sea antes del día 5 de cada mes, ¿no? Porque al ser inicio de mes se vende un 10% más caro. Acá podemos observar una consulta donde vemos dos facturas que tienen el código 007852 y el importe que tienen, ¿no? Y acá también una consulta en el que vamos a observar el precio del código, que es 11.72. Compilamos el trigger en el cual se hace para updates en la tabla de productos y que se hace siempre y cuando el update sea en la columna precio, ¿no? Entonces, cuando se hace este update, se va a realizar automáticamente el update en la columna facturación, perdón, en la tabla facturación, y lo que va a pasar es que si el nuevo importe de la tabla de facturación va a ser igual al precio insertado por la cantidad que ya de la facturación, ¿no? Esto, bueno, viene de la tabla facturación y de la tabla inserte, ¿no? Cuando el código del producto de la facturación sea igual al código del producto insertado, ¿no? Y además se le está agregando la condición de que si el día es menor a 5 se haga, ¿no? Bueno, si compilamos esto y vamos a hacer el update del precio 10% adicional, lo primero que vamos a ver es que nos sale que se ha afectado en dos tablas, ¿no? En productos, vamos a ver que de 11.10 pasa a ser, perdón, 11.70 pasa a ser 12.892, ¿no? Y si esto ejecutamos en facturación, vamos a ver que cuando el día es menor a 5, sí se actualiza, ¿no? El importe. Sin embargo, cuando es mayor a 5, queda tal y como estaba anteriormente, ¿no? Y bueno, eso sería el ejemplo de las funcionalidades del SQL, ¿no? Bueno, le doy pase a mi compañero para tener la exposición. Bien, bueno, para finalizar ya el tema con las conclusiones, bueno, creo que lo más importante y resaltante para no dilatar mucho esto y ya cerrar, creo que las funciones aprendidas en clase son muy útiles, ¿no? Para poder obtener información mediante sus consultas. Para relacionar tablas también se tiene el cascade, ¿no? Que permite actualizar, eliminar o insertar filas en la tabla padre y que se repliquen en las tablas hijos, ¿no? Lo que hace que sean actualizaciones masivas. Asimismo, como los procedures y triggers,
permiten al usuario realizar operaciones determinadas en la compilación de estas, simplemente haciendo el llamado de estas, ¿no? En el caso de los procedures, o realizando la acción que activa el trigger, ¿no? Y bueno, como recomendaciones, es recomendable no tener relaciones de muchos a muchos entre las tablas por la cantidad de datos que se pueden obtener. Se sugiere tener una tabla intermedia entre estas que permite unir dos tablas iniciales. La relación de estas debe ser de uno a muchos, ¿no? Ya sabemos. Y poner pues las tablas también en sus 3 FN, que es recomendable para un correcto uso de los datos y de las relaciones que no creen ambigüedad, ¿no? Ni desorden entre las tablas y relaciones. Bueno, eso sería en general por nuestra parte. Ya, ok, listo. Súbanlo al Uni virtual. Deja de compartir. Y el grupo 1. Grecia, el grupo 1 rápido. Ok, profesor. Buenas noches con todos, compañeros, profesor. Nosotros somos el grupo 1 y vamos a exponer acerca de la empresa que elegimos como objeto de estudio, la cual es la cadena de gimnasio Gym Time. Bueno, continuando con esta segunda parte que corresponde, comenzamos con el modelo físico, el cual es lo que sigue del modelo lógico, ¿no? El modelo físico, como es aquí, es el estado final de desarrollo del diseño de una base de datos, ya que en este modelo lo que varía es que a cada atributo le especificamos qué tipo es, ya sea string, varchar, etcétera, entero. Ponemos también algunas especificaciones importantes como lo son la primary key y la foreign key, ¿no? Es un poco más completo. Y las características del modelo físico son las siguientes: especificación de todas las tablas con sus respectivas columnas. Las claves externas se usan para identificar las relaciones que existen en estas tablas. Y bueno, la desnormalización puede ocurrir según los requisitos del usuario, ¿no? En este caso, el usuario sería el cliente que maneja la base de datos del gimnasio. Luego, algunas consideraciones para este modelo físico que pueden hacer que sea bastante diferente es que se convierten algunas entidades en tablas, bueno, convertir relaciones en tablas externas, convertir atributos en columnas y modificar el modelo físico en función de las restricciones y requisitos físicos del gimnasio que maneje internamente, ¿no? Ahora sí, voy a explicar un poco más la relación de este modelo físico para recordar y antes de pasar. Ok, bueno, lo primero que teníamos eran las tablas. Comenzamos con equipos, que era más que todo todas las máquinas, ya sean caminadoras, algunas máquinas como las pesas, que tenga el gimnasio. Y teníamos nuestra tabla sedes, que esta cadena de gimnasio cuenta con 2 sedes aquí en Lima. Y la tabla de aquí era para romper la relación muchos a muchos, que es la tabla de equipos sedes, que más que todo relaciona qué equipos hay en cada sede, ¿no? Y vemos que cada uno tiene sus atributos, que por lo general lo hemos denominado que no acepte nulos. Solo hay algunos casos, que ya lo veremos más adelante, que sí acepta valores nulos. Bueno, pues personal hace referencia a las personas que trabajan en el gimnasio. Los clientes, un punto importante aquí a tomar en cuenta es que esta base de datos está hecha para que contenga los clientes que están llevando un plan, o también contenga y quede registrado aquellos clientes que actualmente no tienen un plan fijo, pero en meses anteriores o años anteriores han llevado plan, ¿no? En ese caso, este ID contrato hemos puesto que acepte nulos para que represente este requisito, ¿no? Si el cliente tiene un contrato, un plan actual, este ID contrato va a estar referenciado hacia una fila de esta otra tabla contrato, y cuando esté en nulo, eso quiere indicar que el cliente actualmente no tiene ningún contrato de servicios para ir al gimnasio, pero anteriormente sí ha tenido contratos con el gimnasio. Esto nos va a servir para las siguientes funcionalidades que vamos a hacer posteriormente. Y bueno, luego planes, que hace referencia a todos los planes que ofrece el gimnasio. Y esta tabla aquí, que es para romper una vez más la relación muchos a muchos entre planes y sedes, que nos indica qué planes están disponibles en las diferentes sedes que tengamos. Y bueno, también la tabla de formas de pago, que es más que todo para el contrato, para especificarlo un poco mejor. Aquí hay que tener en cuenta que en esta tabla contrato hay 3 ID, ¿no? Si nos damos cuenta, hay 3 foreign key, perdón. Una sería la del ID plan, que nos va a especificar todas las características que tenga un plan, ya sea, por ejemplo, descripción, su precio, su duración, como lo tenemos aquí. Y la otra foreign key importante, que es la segunda, es la del ID cliente, ¿no? Que hace referencia a qué cliente
pertenece ese contrato. Vuelvo a recordar que este contrato hay varias filas y un cliente puede que tenga o no un contrato actual, ¿no? Pero igual en esta tabla de contratos se podría decir que es un histórico de todos los contratos que ha gestionado el gimnasio, ¿no? Ahora les paso con mi compañero Franz para que continúe con la explicación de la creación de tablas y los inserts. Sí, bueno, continuando, vamos con la creación de la base de datos en SQL. Se crearon todas las tablas que se mostraron ya en el modelo físico y lógico. Tenemos, por ejemplo, el create table de equipos, que con sus atributos correspondientes, pues son el ID equipo, descripción, cantidad total y valor, ¿no? Cada uno de estos atributos tiene el tipo de variable que es, puede ser entero, varchar, ¿no? También le ponemos si se acepta no nulo, además de ponerle el primary key a cada tabla. Por ejemplo, para la tabla equipos tenemos que es el ID equipo, así también para la tabla C es que es ID C, y así para las 10 tablas en total, ¿no? Bueno, también se llenaron con los datos, la base de datos, todas las tablas. Eh, Ahí vemos, por ejemplo, en la tabla equipos, en el ID de equipos se le asignó el ID de equipos y todos los IDs se le asignaron códigos de 6 dígitos en total, además de añadirle una pequeña descripción, la cantidad total que se encuentra y el valor, el precio, ¿no? Así también podemos ver para sedes, que se muestra la dirección, el distrito. También podemos ver para roles y para planes y así para todas las tablas en total, ¿no? Bueno, ahora voy a explicar la sentencia join. Y es que para este caso el problema que vamos a resolver es que los directivos quieren saber el precio promedio y la duración en promedio de los contratos por el servicio que se utilizó, que utilizaron las personas en el gimnasio, ¿no? Teniendo aquellos clientes que actualmente no cuentan con un contrato de servicio. Para esto se hizo la consulta, se va a llamar al ID cliente, al promedio del precio, el promedio que va a ser nombrado como precio promedio, y el promedio de duración que va a ser nombrado como duración promedio, ¿no? Todo esto es de la tabla clientes, contrato y planes. Y se usó un where igualando el ID cliente de las tablas cliente y contrato, además de hacerle igualar los ID plan de las tablas planes y contrato, y tomando el ID contrato de la tabla clientes como valores no nulos, ¿no? Y además de hacerle un group by al ID clientes, y obtuvimos los resultados como se muestran en la parte de abajo. Ahora sigo con mi compañero. Profesor, buenas noches. Soy Diego Morales y voy a explicarle acerca de la sentencia de su consulta, ¿no? Bueno, en este caso veremos cuál es el problema que nosotros nos hemos enfocado. Básicamente es que queremos aumentar el sueldo a los empleados de cierta sede, por lo cual tenemos que saber a cuáles de los clientes sería factible aumentarles el plan o recomendar un plan con mucho más caro para que pueda suplir esa necesidad, ¿no? Por ello debemos saber, uno, quiénes son los clientes que tienen un plan por encima del promedio, y además cuál es la sede, o sea, en qué sede el promedio del sueldo de los empleados está por debajo de un monto que hemos deducido de 1.145, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, primero hacemos la visualización de todos los datos que queremos del cliente, ¿no? Queremos el plan que tiene, su nombre, la descripción del plan que tiene. También hemos incluido el precio, que es básicamente al cual se le cobra, el IGB que está pagando y el precio libre de impuestos, que es el que básicamente nuestro precio que ganamos, ¿no? El ingreso, ¿no? Luego, bueno, esto va acompañado con un join, que es y otros datos, ¿no? Como duración, fecha de inicio y fecha de fin. Bueno, esto va estos datos se recompilan de un join que hacemos entre contrato y planes, ¿ya? Esto simplemente para agrupar los precios dentro de los contratos, ¿no? Porque no tiene esa información, esa tabla. Bueno, luego de eso, nosotros primero hacemos la condición del join, que es que el ID plan de la tabla plan sea igual al ID plan de la tabla contrato, ¿no?
Luego tenemos la primera sentencia que mencionamos, ¿no? Que donde el precio sea mayor que el precio promedio según el plan, ¿no? Esa es la primera condición, y la segunda es que de que la sede donde se haga, que los clientes pertenezcan a una sede donde el sueldo de los empleados no supere el 1.150. Para eso, lo que primero hacemos es una subconsulta, una subconsulta de cliente, que vamos a buscarlo dentro de otra tabla, la tabla clientes, como subconsulta, y de nuevo hacemos otra subconsulta para sede, que vamos a pedir que sea sedes distintas, ¿no? De otra tabla que sedes, como una subconsulta anidada, donde de nuevo vamos a relacionar sedes. Básicamente, básicamente la última subconsulta es la que nos dice que vamos a seleccionar la sede donde el personal de la tabla personal agrupada por sede, teniendo el sueldo promedio menor que 1.145, ¿no? Y baja, por favor. Baja por el resultado. Bueno, y tenemos que solamente son 5 las personas que están aptas o 5 clientes que son aptos para poder aumentarle este precio, ¿no? O recomendarle un plan mayor que se puedan afiliar, con todas sus descripciones para que sean los respectivos cambios, ¿no? Bueno, luego lo siguiente es la prueba de integridad. Bueno, la prueba de integridad, nosotros nos basamos en lo que se definió al principio con la integridad y definiendo todos los que son los foreign key, los primary key, pero que básicamente lo que hacemos en esta parte es comprobar de que, por ejemplo, dentro del primary key, cuando queramos agregar una nueva fila de datos, por tener el primary key no se pueda, ¿no? Y cometamos un error al querer insertar valores que no, o sea, no te va a aceptar las filas con el mismo valor de las filas que ya están contenidas en la tabla original, ¿no? Hicimos la prueba y no se puede en este caso. Siguiente, por favor. Lo mismo pasa con la tabla personal y varias tablas en realidad, simplemente que hemos escogido 2 para mostrar, ¿no? Y justo el error nos dice que que hay una violación dentro del primary key, ¿no? Que no puedes insertar duplicados, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, la prueba de integridad del foreign key es parecida, pero no es lo mismo, ¿no? Sino que está enfocada más en los foreign key. Pero esta va a tener singularidad de que no va a estar, básicamente no te va a impedir agregar datos que no estén incluidos en la tabla relacionada a la que hace referencia. Por ejemplo, en este caso tenemos contrato y le hemos cambiado el ISD, que es el segundo, y que es un foreign key, entonces no va a salir error. En el siguiente caso, que le hemos cambiado lo que es el ID cliente y el ID forma de pago como siguiente ejemplo, y nos va a indicar error, ¿no? De esa manera también vemos que hay una integridad que se cumple, y eso es en realidad para todos, ¿no? Para las distintas tablas clientes, baja por favor, y las tablas también personal, relacionadas con sus otras respectivas tablas, ¿no? Bueno, ahora les paso con mi compañero Brian para que les explique acerca del procedure. Gracias. Bueno, voy a pasar a explicar el procedure. En ese caso, el problema que hemos tenido que resolver sería que queremos saber cuáles son los clientes más nuevos, que hicieron su contrato después de febrero del 2021. Y para poder ofrecerles tipos de planes profesionales por ser nuevos clientes, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a primero crear el procedure, que bueno, le hemos puesto el nuevo cliente, y hemos definido el parámetro que es P1 como es un código y el código es un número, lo hemos definido como variable int. Y ahora declaramos las variables, que en este caso hemos creado tres variables. La primera que es tipo variable x, que es tipo varchar. Bueno, la primera y la segunda que es xy, tipo varchar ambas. Y la última que es en dato de tiempo, de fecha, disculpa. Bueno, ahora, primero tenemos que, si existe, bueno, primero hacemos la sentencia if, si existe, seleccionamos los nombres y los apellidos de la tabla clientes y la fecha de inicio de la tabla contratos. Y tenemos la condición que sería where, donde el ID del cliente de la tabla clientes tiene que ser igual al parámetro que vamos a ingresar. Bueno, vamos abajo, por favor. Bueno, acá ahora ponemos, si es que eso se cumple, lo de arriba se cumple, entonces
tenemos seleccionamos la variable X, nombres, que hemos definido, y al Y le definimos le igualamos a apellidos, a la fila de apellidos. Entonces, y igualmente de la tabla clientes, y tenemos donde el ID cliente, que, bueno, tiene que ser igual al parámetro que ya hemos ingresado. Ya, y bueno, y la siguiente sería que la variable A tiene que ser igual a la fecha de inicio, y bueno, de la tabla contratos, donde el ID cliente, pero este ID cliente ahora es de la tabla contratos, tiene que ser igualmente a la tabla, al parámetro que hemos definido para que ambas se relacionen. Bueno, cerramos el behind, y en caso de que ingresemos un código incorrecto, en este caso que no esté dentro de la base de datos, nos va a enviar el código, el mensaje de un código incorrecto, y por favor ingresar otra vez el código. Bueno, en caso de que el código sí se encuentre en la base de datos, vamos primero a definir la fecha de inicio, que tiene que ser, como ya dijimos, que tiene que ser después de febrero, es decir, después del 28 de febrero del 2021. En caso sea mayor, se va a describir al cliente, se va a poner el nombre y el apellido, y el código para poder verificarlo, y se sale que se le va a ofrecer el nuevo plano, ya que cumple con la condición que hemos descrito, ya que es un cliente nuevo. En caso no cumple esa condición, vamos a imprimir un mensaje parecido, ya que al cliente, el nombre y el apellido, y con el código, y sale que esta vez no se le va a ofrecer los nuevos planes, ya que no es un cliente. Y bueno, este es más o menos el resultado de lo que tiene que salir al momento de ejecutar el procedure, que el nuevo cliente ponemos un código, y tiene que salir al cliente el nombre y apellido, el código, y sale que se le va a ofrecer los planes, ya que es un cliente reciente. Bueno, esa sería la parte de procedure. Le dejo con mi compañero Uriel para que termine de explicar. Sí. Bueno, en la empresa se necesita que se actualice la tabla clientes cada vez que se crea un nuevo contrato. Entonces, esto para que sea de una forma más rápida y más efectiva, ¿no? Entonces, comenzamos con la creación de trigger. Creamos un trigger que se llama insert update contrato en la tabla contrato cuando se inserta una fila, ¿no? Entonces, declaramos tres variables. La primera variable va a ser @cant, que es un entero. La segunda variable es @fi, que va a ser un datetime. Y la otra variable es @ff, que va a ser datetime. Entonces, rellenamos la primera variable @fi, que va a ser la fecha de inicio que se está insertando en la tabla contrato. La fecha de inicio de la membresía del cliente, ¿no? Que va a ser en el contrato. Luego insertamos el valor @ff, que sería la fecha fin del contrato. Y por último, hacemos el @cant, definimos como la variable que va a ser la diferencia en meses de la fecha fin con la fecha de inicio. Entonces, si fuera 6 meses la membresía, va a salir 6, ¿no? La cantidad de ropa. Entonces, hacemos un if. Si esa cantidad es mayor de 6 meses, se va a realizar dos updates. El primer update va a ser a la tabla de clientes, vamos a actualizar el contrato de ese cliente. Entonces, el cliente ya va a tener un nuevo contrato con el contrato que se está actualizando. Y el segundo update va a ser que en la tabla de clientes, en la parte de descripción, vamos a ponerle que este cliente va a ser un cliente premium, porque su contrato es mayor de 6 meses. 6 meses, un año, etc. Luego continuamos con el segundo if. Si este @cant, esta cantidad de meses va a ser entre 3, 4 y 5, o sea, mayor que 2 y menor que 6, se va a hacer los updates igual. Se va a actualizar el ID contrato de ese cliente en su tabla de clientes, y también se va a actualizar la descripción de este cliente, que va a ser un cliente vivo. Y por último, si esta cantidad de meses es menor que 3, la @cant es menor que 3, se va a hacer dos updates también. Se va a actualizar el ID de contrato del cliente, y también se va a actualizar la descripción del cliente, que va a ser un cliente regular. ¿Puedes pasar, por favor, la explicación también? Entonces, ahí tenemos el resultado obtenido. Por ejemplo, insertamos un nuevo contrato al cliente 15001 de 5 meses. Entonces, podemos ver el primer cliente, que es el cliente 15001, que tiene un ID contrato de 16001 con una descripción de premium. Luego, insertamos la tabla de contrato, va a ser un contrato con el ID 1632. Y luego tenemos la tabla de cliente
Luego tenemos el resultado de la tabla de clientes, cuando ya el trigger funciona. Vemos que se actualiza el cliente, que va a ser, su ID de contrato es 160032, que justo es el contrato que hemos añadido, y la descripción va a ser VIP. Bueno, pasamos a las conclusiones y a las recomendaciones. Bueno, por último, como conclusión, tenemos que, para elaborar este modelo físico, hemos tenido en cuenta cómo es que funciona la cadena de gimnasio y cuáles son los atributos y los datos y la información que este gimnasio requiere, ¿no? Que quieren ellos de su cliente, de su contrato, de sus sedes, etc. Y por último, las recomendaciones. Las recomendaciones sería que, por ejemplo, el modelo lógico y el modelo físico debemos definirlo bien, y por esto nos ayuda a reconocer la relación de las tablas, que es bueno confirmar los tipos de datos o algunas características que no se hayan cambiado también, que también nos servirá para cambiar algo en un primer momento parecer de y ya eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Ya, ok. Ya. Suben al Uni virtual y enseguida el grupo 5. ¿Puede Sí, compartir profesor. pantalla? Sí, Ya, ok. deja de compartir. Gracias. Ya, ok. Ya. Bueno, buenas tardes, profesor. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, el día de hoy nosotros somos el grupo conformado por Amado, Campos, Enciso, Trucios, Villacorta. Nuestro tema del trabajo es modelamiento de datos del área de ventas en Polidores Lima. Vamos a comenzar de frente con el modelo físico. Mi compañero va a hablar de ello. Sí, buenas noches, profesor. No se podría, bueno, para empezar, en el modelo físico, con respecto al modelo lógicos, el primero que presentamos se le hicieron algunos cambios a las variables que se presentaron originalmente, porque para poder ajustarlo mejor, ya que algunas variables tenían algunos espacios y también podían tener alguna interpretación ambigua. Por eso, para la parte para esta parte, para esta parte del modelo físico, ¿podrías bajarlo, por favor? Ya se realizó un cambio en las variables, por ejemplo, para poder dejar este punto mucho más claro. Por ejemplo, en pedidos se consideró variables, por ejemplo, de código pedido, pedido código cliente, pedidos precio, pedidos tipo y pedidos fecha. Lo cual y de igual manera se realizó para cada una de las tablas, así como también se les añadió un tipo de variable que representaban, por ejemplo, varchar y el número de caracteres en el cual podía variar. De igual manera, para cantidades integer, para, para los decimales consideramos la variable float, la variable float, y para todas las columnas se estaba considerando que sean no nulas, es decir, que todo lo que estamos colocando tenga que sí o sí tener un valor insertado, ya que, como se mencionará posteriormente, los requisitos justo de la empresa son que para las operaciones, sí o sí los clientes, proveedores y también pedidos, productos, puedan cumplir con todos los requisitos mínimos que aseguren la calidad con la cual quiere contar esta empresa. Listo, con esto le doy a pasar a mi compañero para que pueda hablar sobre las sentencias de Credit Table. Ok, muchas gracias. Bueno, como podemos ver, hemos creado diferentes tablas. La primera, que es la de proveedores, se creó un código de proveedores que básicamente es el root de esos proveedores, ¿no? Además, también el nombre, su dirección, el teléfono. Pusimos begin porque es una gran cantidad de números, entonces veamos conveniente usarlo, ¿no? También usamos los constraints para definir las primary key, al menos de las tablas principales. Lo mismo pasa con insumos, que también el código de insumos se creó a base de 3 dígitos y 2 letras, que luego lo veremos ya en los inserts. En los productos, también similar a los insumos, se creó su propio código porque la empresa no contaba con códigos ni para los insumos ni para los productos. Ahora, como ya hemos visto también antes, los constraints, al menos por estas primeras tablas, son para las primary key, ¿no? Luego, en los clientes se vuelve a repetir lo de los proveedores, en donde el código del cliente vuelve a ser el root. ¿Okay? En este caso también lo hemos dividido por clientes tipo, porque los clientes pueden ser o personas jurídicas o personas naturales, ¿no? Igual ambos tipos de personas pueden tener su propio root, ¿no? Solo que se diferencia en que uno empieza con 10 y otro con 20. Y bueno, para crear la tabla de pedidos,
también se creó, ah, ah, en este caso no se creó ni un código, ni tampoco se usó un ROC, sino se usó el número de factura del cual nos estamos basando nuestros datos, ¿no? Luego, bueno, acá es donde primera vez usamos el foreign key con referenciando, ¿no?, el código de cliente en esta tabla de pedidos. Y bueno, también usamos el precio, el tipo de comprobante y la fecha, ¿no? Luego también en los proveedores de insumos usamos, en este caso no cuenta con primary key, cuenta con dos foreign key, que en este caso son para los códigos de insumos y el código proveedor, ¿no? Esto para evitar la relación mucho, ¿no? También volvemos a tener una tabla de insumos productos, donde se tiene acá en este caso de nuevo dos foreign key, que en este caso harían referencia al código insumo y el código producto. Y finalmente tenemos la tabla productos y pedidos, que también se repite este patrón, ¿no?, de tener dos foreign key, más que nada porque queremos evitar esta relación de muchos, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Le paso a mi compañera. Sí, buenas noches, profesor. Vamos a hablar sobre el insert de tablas primero para la tabla de proveedores. En este caso, la empresa cuenta solo con 3 proveedores. Los datos brindados, bueno, los datos aquí han sido obtenidos de la misma empresa. El código proveedor es el RUC y bueno, se tiene el nombre, la dirección, el número de contacto y el correo de estos 3 proveedores. ¿Puedes bajar un poquito, por favor? Ya, bien. Para los insumos, si no me equivoco, se tiene 8. El código del insumo se tiene allí, se muestra. También el nombre del insumo y el precio por unidad. Bien, en cuanto al proveedor insumo, este código del insumo se obtiene de la tabla insumos, el código proveedor se obtiene de la tabla proveedor, como ya se explicó en la creación de tablas. Luego se tiene lo que es la cantidad que se ha solicitado y el precio en total. Siguiente, por favor, baja un poquito más. Ya, bien, para lo de la tabla productos, el código del producto se muestra allí, el producto nombre, bueno, el nombre del producto ha sido brindado por la empresa, así como también el precio de venta y ha sido clasificado pues de acuerdo al tipo de producto. De allí también ha sido generado el código. Bien, detente ahí, ya, ahí está. Ya, para lo que es la tabla insumo productos, este código del insumo también se obtuvo de la tabla insumos y el código producto de la tabla anterior. Y bueno, allí se coloca la cantidad que ha sido solicitada también. Baja un poco más, por favor. Un poco más. Y bueno, esos siguen siendo... Ya, ahí está bien. Ya. Y también se tiene a la tabla de clientes en primer lugar. Este código de cliente es el RUC que fue encontrado en las facturas que se tienen por parte de la empresa. Se tiene el nombre o razón social también de la empresa, el teléfono de contacto, el correo, la ciudad o, bueno, en este caso, distrito en el que se encuentra y el tipo de cliente que se obtiene pues con el RUC. En caso empiece con 2 es jurídico, caso contrario empiece con 1 sería de persona natural. Para la tabla pedidos, el código de pedido, esto ha sido obtenido en las facturas que bueno, nos han sido brindadas por parte de la empresa. El código del cliente en este caso es el RUC también. El precio del pedido se muestra allí, ese precio es en total. El tipo de comprobante en este caso se usa factura, la empresa usa facturas y la fecha en la que fue realizada el pedido. Baja un poco más, por favor. Ya, ahí está bien, ya. Para lo que es la tabla productos pedido, en este caso se tiene también códigos para lo que es pedido, bueno, proviene de la tabla anterior. Después se tiene lo que es el código del producto que se obtiene de la tabla de productos y la cantidad que en sí en la tabla anterior no se especifica, simplemente se pone un monto. Ya en esta tabla sí se especifica la cantidad que ha sido solicitada por cada cliente. Bien, eso sería todo por mi parte. Le podría ir pase a mi compañero. Gracias. Bueno, continuando con ahora la funcionalidad de la base de datos,
veremos primero la sentencia de Join. Aquí ponemos un caso de que la empresa recientemente buscó la manera de mejorar sus beneficios, o sea, subir sus ingresos y por eso buscan optar por los productos que les estén brindando mayor rentabilidad, por los que los clientes estén pagando más o estén comprando mayor cantidad. Y por eso no solo se limitan a buscar dichos productos, sino también quieren preocuparse por los clientes, así que aquellos que tienen un mayor gasto en la empresa, y que generan mayores ingresos, tratan de también buscarlo. Y esto lo podemos realizar mediante un join de estas tres tablas, por lo que procedemos a seleccionar el código del cliente para poder ubicarlo, el nombre del producto, porque también necesitamos saber el producto, eh, la cantidad de productos que se ha pedido de ese producto y además el precio total. Y bueno, esto de las tres tablas que se han mencionado. Además, aquí ponemos como restricción las restricciones para unir las tres tablas, que el código del pedido de la primera tabla sea igual al de la segunda tabla y el código del producto también coincide con el. Y además, como restricción, ponemos que el pedido de precio sea mayor o igual a 100 como un tope mínimo para poder averiguar sobre cuáles son los productos que tienen mayores precios. Y bueno, siguiendo, ese es el resultado que se obtiene al realizar la tabla que tenemos. Y bueno, se pueden observar todos los columnas que se necesitan. Bueno, luego continuando con su consulta, aquí, bueno, damos un... eh, disculpe. Bueno, aquí ya se busca, por ejemplo, en un caso ficticio de que haya un aumento de precios del de un proveedor, como solamente hay tres, aquí, aquí se busca dejar de trabajar con dicho proveedor, entonces necesitamos saber qué productos ha brindado ese proveedor a lo largo de todo el tiempo. Entonces, y además también el monto digo, los códigos y los precios de los productos. Por lo cual acá buscamos saber a partir de saber los productos y sabiendo que, por ejemplo, el industrial de Pamayo, como se mencionó ahí, es la empresa que ya no podemos seguir proveyéndonos de ellos. Por lo cual acá seleccionamos los nombres de los insumos y el precio de los insumos, que es lo que nos interesa saber para saber qué precio lo solíamos comprar y buscar un precio igual o menor en otro proveedor. Esto de la tabla de insumos lo sacamos. Además, aquí buscamos que el código del insumo que queremos sacar esté en la otra tabla, que va a ser la tabla intermedia entre la tabla de insumos y de proveedores, la tabla de insumos proveedores. Y acá buscamos que esté con el código del proveedor. Acá buscamos la coincidencia entre los productos y el código del proveedor. Y finalmente buscamos otra subconsulta que esté en los proveedores, cuya coincidencia sea que el nombre del proveedor sea Industrial Alcoboy. Y haciendo esa unión podemos lograr el nombre de los insumos que esa empresa proveía, además del precio al que cada insumo era comprado. Bueno, procediendo ya con el siguiente, es un procedure. Aquí, bueno, hacemos un escenario de que como estamos ya en diciembre, por Navidades, acá la empresa decidió que debería premiar, por ejemplo, a aquellos clientes que compren un monto, o sea, gasten un monto bastante alto en la empresa para poder incentivarlas a seguir consumiendo. Así que de aquí se busca obtener un pequeño programa o algo que les facilite a la empresa para conocer cuáles son los clientes que cumplen con un monto mínimo de 100, podemos otra vez. Y bueno, aquí tenemos que crear que nos pida, no, podamos nosotros insertar fácilmente el código del cliente en cuestión y que se nos devuelva si puede acceder al botón. Por eso creamos el procedure bonificación navideña, en la que se puede insertar el código. Declaramos una suma y una suma que va a sumar todos los precios de los pedidos que ha realizado ese cliente en nuestra empresa. Y bueno, aquí comenzamos viendo si es que el código que se ha ingresado existe dentro de la base de datos. Y si existiera, se comienza el proceso de seleccionar a suma, asignarle lo que se ha mencionado, todo el precio total. Y bueno, si suma es mayor a 100, que es la restricción que buscamos, acá imprimimos que se le otorgará un bono navideño a ese cliente. Y si es que no fuera mayor a 100, el cliente no recibirá el bono. Bueno, retrocediendo al anterior if que se hablaba,
Si es que no coincide en ningún código, entonces se imprimiría que el cliente no pertenece a la base de datos. Y bueno, ese sería, aquí ya se pueden obtener varios mensajes, como por ejemplo, una ejecución del procedimiento que no puede recibir bono, que acá sí se le otorga el bono, y el otro que no pertenece a la base. Bueno, les dejo con mi compañera que lo cuente. Bueno, para continuar vamos a hablar acerca de la prueba de integridad PK y FK que hemos realizado. Para esto nos hemos contextualizado en un ejemplo, por cierto, bueno, eso quiere decir así rápidamente que al final de cada mes, cuando se está realizando la inserción o la revisión de los datos, de los informes finales de los balances, se dieron con la sorpresa de que hubo un error al momento de insertar los códigos. Por ello es que se insertó el código, en los que era el código 368, se insertó el 369. Por tanto, tendríamos que hacer una modificación aquí. Sin embargo, para no estar insertando código por código, debido a que son bastantes, la manera más rápida que se pensó es en hacer un update con estos. Sin embargo, vamos a comenzar haciendo la tabla, por así decirlo, sin la restricción PK y FK y sin el cascade. En este caso se va a dar, bueno, un intento fallido y también un error. Sin embargo, para ello es que se realiza, como ya lo mencioné, el FK y el PK en las tablas, en este caso pedidos y productos pedidos, puesto que están relacionados. Y en la tabla pedidos, acá se tiene la PK de cada uno de los pedidos, sus códigos, y en la tabla de productos pedidos está la FK. Además, también se utiliza el cascade para que el momento de que se esté modificando en una tabla, que en este caso sería la tabla padre, también se modifique en la tabla hija. Y no haya inconvenientes al momento de estar, bueno, para no tener que estar insertando dato por dato, ¿no? Eso es lo que se realizó, bueno, acá está el código, y finalmente se dio, bueno, el resultado, que en sí se pudo hacer ese cambio, ¿no? De manera rápida. Y bueno, finalmente en el ejemplo del trigger, también nos hemos puesto en un caso de que, por ejemplo, el día 13 de diciembre, cuando nuestras tablas están también con fechas, se dio la política de no emitir facturas por problemas internos de contabilidad de la empresa. Por tanto, es que en ese día todo lo que se fuera a vender mediante factura no se debe aceptar, debido a que no pueden en ese día. Entonces, habría que pedir solamente boleta. Pero, ¿qué pasa si un cliente pide factura? En este caso, lo que va a hacer el trigger es que si uno ingresa, bueno, acá se está creando el trigger, y si uno ingresa que es factura, el tipo de pago que se está realizando, pues lo va a leer y no va a permitir que se ingrese. O sea, va a decir no se permite factura, ingresa una boleta. Y en este caso, bueno, ya habrá insertado, porque estamos haciendo con un insert, pero como no se acepta, entonces lo que va a hacer es delete, borrar ese registro que se ha dado, y bueno, se va a salir este comentario, ¿no? Para finalmente que la persona que esté realizando la inserción, pues tenga que insertar netamente una boleta. Bueno, se trata el código y acá está la realización. Por ejemplo, cuando se insertó el código 350 con una factura, bueno, ese es un select que se hizo dentro del trigger. Entonces lo que hace el trigger en sí es borrarlo, es delitearlo, borrarlo, y que quede solamente el anterior, para que se pueda volver a insertar correctamente. Finalmente, las conclusiones del trabajo en sí, bueno, ya eso ya lo explicamos en la anterior observación, pero ahora vamos a hablar de las recomendaciones. Más que nada es tener cuidado con las actualizaciones que se pueden realizar en la base de datos de la empresa, porque ella ya cuenta con información. Como ya vimos ahí, los códigos de los pedidos son relacionados netamente con el RUC de las empresas, por tanto hay que tener mucho cuidado si es que queremos aplicar nuestra base de datos o nuestro modelamiento de la empresa, para no incurrir en errores. Además, es recomendable, claro, aplicar las herramientas de base de datos que hemos aprendido, puesto que la empresa, como lo conocemos nosotros, no contaba con todo esto, y más que nada tenía Excel de cada mes con todos los pedidos, con los proveedores, etc. Entonces estaba un poco desordenado. Así que es muy, muy bueno y muy factible implementar todo lo aprendido durante el curso en casos como estos, ¿no? Que es una empresa súper pequeña. Además, hay que tener cuidado también con las ciencias de las tablas al momento de hacer primary keys y foreign keys, debido a que, bueno, al menos durante el trabajo siempre se tienen algunos inconvenientes, ¿no? Al momento de estar insertando, no insertando y colocando esto de aquí. Y finalmente, pues hay que ser minuciosos con respecto también a los null y no null para aceptar y no aceptar lo que se debe, ¿no? En este caso tenemos que, sí o sí, en cada uno de los clientes, tener su código, tener su nombre completo, etc. Y bueno, eso es más que nada. Muchas gracias, profesor.
Ya, bien, ok. Súbenlo al luna virtual. Y finalmente el grupo 4. El grupo 4, adelante, puede compartir. Señorita Velarde, Lino, Elita Pinedo, Vilches y Pozo. Adelante. ¿Sí se ve? Sí, profesor. Buenas noches. Bueno, nosotros somos el grupo 4, conformado por los integrantes que se muestran en la pantalla. Bueno, profesor, queríamos comentarle primero que agregamos los supuestos y problemas. ¿Pueden mostrar, por favor? Ahí están los supuestos y los problemas. Los supuestos que se plantean para la realización de esta base de datos y los problemas que se identificaron, así como las reglas del negocio también. Esos fueron los 3 puntos que se agregó para esta presentación. Bueno, ahora sí les explicaré sobre el modelo físico. Bueno, el modelo físico es un modelo específico de bases de datos que representan objetos de datos relacionales, como por ejemplo tablas, columnas, llaves principales y llaves externas, y claramente sus relaciones. Bueno, este modelo físico fue realizado en el software Erwin, y es la continuación del modelo lógico mostrado en la anterior presentación. Bueno, a partir de este modelo, se añadió los tipos de datos, si eran en varchar, como para los nombres, dirección, descripción, etc. Y bueno, también si eran tipo money, como para el monto total, si eran de tipo integer para el DNI, celular, ID de empleado, ID del cliente. Y también si eran decimales, específicamente para el caso del precio, que es decimal de 4,2. Y bueno, y también si eran tipo datetime para la fecha. Bueno, también se analizó si los atributos podían tomar valores nulos, teniendo en cuenta las relaciones que existen entre las identidades. Bueno, como vemos, en la mayoría son not null y en algunos son null. Bueno, en este modelo se encuentran 2 tipos de relaciones. Bueno, existen 12 relaciones del tipo 1 a 0 o muchos, como tenemos como principalmente a las tablas de empleado a cliente, de empleado a pedido, en la tabla tipo pago a pedido, de producto a detalle pedido, de categoría producto a producto y entre otras. Bueno, y también tenemos 2 relaciones de 1 a muchos. Y bueno, las tablas son de tabla de compras a detalle compra, de la tabla cliente a pedido, de la tabla pedido a detalle pedido. Bueno, a continuación mi compañero. Muchas gracias. Bueno, profesor, muy buenas noches. Ahora vamos a pasar con la creación de las tablas, bueno, y también con la inserción de datos. Para este caso, justamente mi compañero está creando la base de datos y podemos ver cómo ahí estamos siguiendo el modelo lógico, creando todas las bases de datos. Ahí se pueden mostrar los tipos de datos y también las restricciones que estamos poniendo, como por ejemplo, en la tabla Create Table Producto Insumos, estamos poniendo que el ID va a ser su primer key y va a tener a 2 foreign key referido a la tabla de producto y de insumos, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a pasar al tema de inserción de datos. Para este tema hemos usado una herramienta que es Visual Studio. Álvaro, no sé si puedes crear donde dice productos, por favor, para que el profesor pueda ver qué tabla estamos extrayendo. No, en el Visual Studio, en el contenedor. Justamente ahí estamos viendo que se va a extraer primero lo que es categoría producto, y luego, y luego sigue lo que es, se va a jalar lo que es los tipos de datos, los empleados y clientes, y al final se va a extraer los datos que son de ventas y detalle de venta. Ese es el flujo. No sé si podría seleccionar tal vez empleado o clientes para poder... Ya, justamente ahí es cómo se está trayendo los datos de la tabla de clientes. Para esto hemos usado un origen que va a ser un libro de Excel. Y bueno, luego todos estos datos van a pasar por una conversión para que puedan coincidir y puedan entrar sin ningún problema a nuestra base de datos en SQL, ¿no? Justamente ahí estamos realizando la conexión y esto se ha hecho para todas las tablas. Álvaro, ¿podrías mostrar que hemos creado un Excel para cada uno? Justamente hemos creado un Excel para cada uno, que ahí se puede ver. Hemos creado un Excel para cada tabla que tenemos. Ahora, Álvaro, ¿puedes correr el Visual Studio para que se muestre la inserción de datos? Bueno, ahora solamente se va a realizar el flujo y vemos cómo todos los datos se han ingresado correctamente y ya podemos verlos en el SQL. ¿Podrías darle, por favor? Y, por ejemplo, ahí vemos que ya están ingresados los datos, ¿no? Los datos de producto, los datos de pedido, y también ahí le puede dar select. Bueno, ¿y ese Excel de dónde le vamos a... Bueno, como al comienzo vimos que el negocio no tenía nada digitalizado, ya que ellos todo lo hacían a con el cual se va a poder... es muy dinámico y
registrar fácilmente las ventas. Ahí justo ya, y esa venta va a pasar a lo que es a la tabla de ventas. Ahí podemos ver al final, se acaba de insertar y en detalle de venta también. Las hojas se ha pasado a un libro de Excel usando lo que es Power Query para poder hacer toda la extracción que habíamos en el Visual Studio. Y eso con respecto a la parte de los inserts. Ahora, Buenas noches. Bueno, ahora procedemos a hablar sobre la funcionalidad de la base de datos. En este caso vamos a presentar las sentencias que hemos realizado. En el caso de la sentencia join, bueno, la primera que hemos hecho consiste en mostrar la cantidad total de las ventas por cada categoría de los productos. En nuestro caso, por ser una empresa de comida, tacos, enchiladas, entre otros. Bueno, podemos ver que hemos utilizado un select pegada que es sum, sin antes no olvidar el hecho de agregar nuestro group by y como podemos notar, también hemos hecho un inner join entre las tablas producto de pedido, de modo que podamos mostrar esos valores que hemos filtro. Hemos utilizado la función having con un valor mayor de a 100 soles. Aquí tenemos la cantidad total de ventas, pero ahora lo estamos mostrando por cada cliente. Esto también hemos realizado con las tablas producto, categoría de producto, detalle pedido y los clientes. Y los hemos agrupado según el nombre, ¿no? Del nombre, los apellidos y el apellido materno. Y bueno, el filtro que también lo hemos mostrado a través del having, ¿no? Bueno, luego procedemos a mostrar lo que son las sentencias. La intención de realizar esta subconsulta consistía en que se mostrara qué productos no se habían vendido, darnos cuenta de qué productos necesitan hacerle una cierta promoción o meterle más incentivos de modo que la gente empiece a comprar un cierto mes y así tomar medidas respectivas. Bueno, lo hicimos inicialmente con un select, estamos mostrando el que queremos tener. Allí podemos notar la subconsulta dentro donde hemos realizado un join de modo que podamos luego fuera de esa subconsulta hemos realizado otra mediante la función exist. Podemos ver que detallamos que más no se haya vendido ni una vez. Entonces, si no existe ese producto que sí se haya vendido, no lo va a mostrar. Y bueno, por último lo agrupamos, que ya lo podemos mostrar en tablas. Bueno, eso sería todo con respecto a los join y las subconsultas. Mi compañero procede a explicar la parte de prueba de integridad. Compañeros, con la exposición, acerca de las pruebas de integridad del primary key y el foreign key. El primary key, como sabemos, esta restricción nos va a permitir, por ejemplo, en esta tabla, en la tabla pedido, en la columna de pedido, que no se ingrese más datos si es que ya existe el ID pedido, ¿no? Por ejemplo, en este caso ya existía el 32, es por eso que nos va a botar un error, ¿no? Igualmente, igualmente para la tabla de detalle pedido,
el ID hace que no se coloque nuevamente, ¿no? Aquí el 85 ya existía, es por ello que ya también nos botó un error. En el caso del foreign key, y en este caso lo usamos en la tabla pedido para la columna ID empleado, de tal manera de que no se pueda insertar empleado, ¿no? En este caso se quiso insertar esta venta con un empleado, no existe, por lo que también nos bota un error. Igualmente aquí en la tabla pedido con ID pago, solo existen 4 tipos de pagos y así. Y por ejemplo podemos ver en este último el ID producto en la tabla de detalle pedido no nos va a dejar insertar una venta de un producto que no se encuentra en nuestra tabla de productos, ¿no? En este caso no existía, por lo que no nos va a dejar ingresar estos datos. En el programa, el primer procedimiento que hemos realizado es para ver los productos. Nuestros parámetros van a ser mes y año. Aquí vamos a seleccionar el nombre del producto. Aquí la función sum, función agregada sum, para determinar la cantidad de productos que hemos vendido y también las ventas totales, ¿no? Y aquí, entonces, si corremos esto, por ejemplo, acá tengo que... Aquí podemos probar que en el mes de marzo de este año, ¿no? En el mes de marzo de este año se ha realizado. Igualmente, este es el segundo procedimiento que hemos realizado, es para saber la cantidad de cada producto que se vende durante un año, ¿no? El parámetro, y aquí hemos realizado, bueno, aquí vamos a sacar lo que es el producto y también se va a mostrar una matriz productos que se han vendido por cada mes, ¿no? En enero, en febrero, y así hasta diciembre. De igual manera seleccionamos el nombre del producto, la cantidad, y en este caso puedes usar lo que es pivot, que nos va a permitir desarrollar la matriz que les menciono, ¿no? Entonces si corremos esto, y yo quiero saber, ¿no? Y aquí nos todos los productos y la cantidad que se ha vendido por cada mes, ¿no? El siguiente procedimiento se van a ver la cantidad, si no se van a ver las ventas, ¿no? Aquí solamente cambia lo que es el precio por cantidad, y igualmente por cada mes de cada producto, ¿no? Bien, ahora continuamos con los triggers. Ya, buenas noches con todos. Vamos a continuar con la explicación de funcionalidades, en este caso los triggers. En el primer trigger hemos, bueno, principalmente sirve para guardar los datos de los pedidos. Y esto sucede en la tabla de detalle pedidos. Normalmente cuando una persona realiza una compra, puede pedir todos esos datos van separados. Es decir, en la tabla de detalle pedido van a ir la categoría del producto de hamburguesas con una cantidad en específico. Entonces, en este trigger lo que hace es ver cuál es la cantidad ingresada, por ejemplo, en el caso de las hamburguesas, si es que el empleado que registra estos datos coloca una cantidad de 20, esto es una cantidad excesiva en un solo pedido, en una sola fecha y elaborado solamente por un cliente en un producto de un solo tipo. Así que lo que le va a salir es una cantidad excesiva en un solo producto. Normalmente esto podría suceder por temas de digitación. Así que cuando supera el monto de 12, se va a ejecutar este trigger, ¿no? Bueno, se va a ejecutar cuando se inserte y si es que la cantidad supera el monto de 12, se pasa a salir esta sentencia, ¿no? Listo. El segundo trigger está relacionado al área de difusión del mismo restaurante. Lo que realizan son campañas específicas para los clientes enfocados a las preferencias
de los productos. Es decir, si es que alguien ha pedido, como ya se mencionó, cierto tipo de producto como hamburguesas o enchiladas, se les da opciones relacionadas a ello. Entonces, en este caso, el trigger lo que va a hacer es ejecutar en la tabla de clientes cada vez que se realiza un update específicamente del número de celular, es decir, si es que el cliente actualiza su celular, va a mostrarnos también a la par cuáles son los productos que él más consume. Esto con el fin de enviar esta información a la persona que se encarga de hacer las campañas y así poder facilitar su trabajo, ¿no? Para no enviar otra información a otro número de celular. Bueno, ahora sí, eso es lo relacionado al segundo trigger. Ahora vayamos a las conclusiones. Listo. Las últimas 4 conclusiones están más relacionadas al trabajo elaborado en esta segunda parte. Bueno, la primera de ellas es que los conceptos de Transact SQL, tales como join, los views y los procedures, fueron de vital importancia para la toma de decisiones, no solamente en restaurantes, sino también en cualquier empresa, como se ha visto a lo largo de las exposiciones. Uno de los ejemplos que se pueden mencionar elaborados dentro de este trabajo es el tema de los procedures. Como se pudo apreciar, también mi compañero lo mencionó, que se puede ver el listado de los productos más vendidos según su mes y año de venta, tanto su cantidad como su monto. Entonces, en base a ello, se puede hacer campañas o promocionar más el producto que ha sido más vendido y tal vez descartar aquel que no está teniendo tanta acogida en el mercado, ¿verdad? Y bueno, vayamos con el penúltimo, que es el modelo físico. Es un modelo específico de base de datos que representan objetos en bases relacionadas, como por ejemplo tablas, columnas y claves principales. Y una última conclusión relacionada al uso de Excel para la inserción de datos, ya que a través de este se puede insertar de manera dinámica y a la par trabajar con macros, ya que se mostró que se puede digitalizar así el sistema de ingreso o registro de ventas o todo lo que realiza la empresa y pasarlo a SQL. Ya. Dentro de las recomendaciones están las siguientes. Básicamente es realizar un análisis profundo del negocio para ver en qué áreas se puede centrar. En este caso nos centramos en lo que es el área de ventas y también se recomendaría hacer el mismo análisis para el área de compras, que también ha sido mencionado en la primera parte de esta monografía. Luego, también se debe realizar con mucho detenimiento lo que es el modelo lógico, ya que de ahí parte lo que va a ser el modelo físico y nos da como resultado una descripción para realizar la base de datos, ¿no? Y poder hacer todo este análisis a través de los distintos procedimientos que hemos realizado. La penúltima recomendación es el uso de herramientas para la integración de servicios de ayuda en el proceso ETL. Los procesos ETL son encargados de la extracción, la transformación y la carga de datos. Y una de estas herramientas es Visual Studio, como lo mostró mi compañero al inicio. Es bastante útil para pasar de manera simplificada los datos del Excel y a pasarlo al SQL Server. Bueno, y como última conclusión es que el uso de programas de análisis de datos y BI como Power BI es un buen complemento en las tomas de decisiones porque nos muestran de manera gráfica todo lo que está sucediendo. Bueno, y para explicar un poquito más acerca del penúltimo punto, dejo a mi compañero Fabricio. Profesor, bueno, ahora vamos a explicar bueno, es un pequeño extra que hemos hecho en el trabajo, que ya viene a ser la creación del Data Mart en base a la base de datos que tenemos. Álvaro, por favor, puedes crear el otro archivo de visual. Ahí se muestra, bueno, en esta parte, no, la de arriba, la de arriba, la de arriba. La de arriba, ajá. Sí, bueno, acá se va a mostrar, bueno, cómo es que hemos pasado de la base de datos que tenemos a la creación del Data Mart. Por ejemplo, ahí en esa parte ahí podemos ver, si puedes seleccionarlo, por favor. Ah, no, flujo de datos para mostrar. Justamente ahí vemos cómo estamos extrayendo la base de datos que tenemos, lo estamos convirtiendo ya, estamos haciendo este paso de convertirlo hacia dimensiones. Es por eso que vemos que justamente está esa función que es para dimensión de variación lenta. Esto va a hacer que pase ya a convertirlo en dimensiones, ¿no? Y ahí justamente se inserta en el destino, que es nuestra base de datos Datamar que hemos creado. Bueno, en este caso lo hacemos tanto para cliente, empleado, pedido y para producto, ¿no? Que va a ser, bueno, y con respecto al pedido, que va a ser nuestra tabla de hechos. Y bueno, una vez que ya tenemos creado ese Data Mart, ya podemos pasar a lo que es la creación del cubo. Puedes crear el otro archivo, por favor. Puedes abrirlo, el multidimensional.
Ya, y justamente como vemos, ahí ya prácticamente tenemos todo el cubo formado para poder, y de acá ya podríamos pasarlo, por ejemplo, a programas como es el Power BI para poder realizar un correcto análisis de datos. Y bueno, eso sería todo por la presentación. Muchas gracias. Bien, justo el Visual Studio es una herramienta que también se utiliza para inteligencia de negocios, que me olvidé de mencionarla en la clase de lunes. Sin embargo, tiene su complejidad nada más, ¿no? Hay que, como se dice, acostumbrarse, porque define bien los contenedores de los datos, ¿no? Viene de Microsoft de hace años, cuando no existía el Power BI. El Power BI, ¿se acuerdan que le definí que apareció en el 2016? Antes se trabajaba mucho con Visual Studio para inteligencia de negocios. Es una buena herramienta, ¿no? Pero tiene sus complejidades, hay que hacerlo bien, ¿no? Hay bastantes tutoriales en YouTube sobre Visual Studio, por si acaso. Y también hay versiones que se pueden bajar gratuitas de Visual Studio. Igual como el Power BI. Bien, Pozo, bien que estás con un paso adelante para la inteligencia de negocios. Bien, entonces quedamos para el examen final el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estudien bastante la parte final, ¿no? Después de los contenidos, después del examen parcial, hasta la clase final. El modelo ya está entregado del último examen final. Y la nota del cuarto laboratorio, el plazo hasta el día sábado para algún reclamo. La nota de esta práctica va a salir el día viernes, para que fin de semana ya sepan su promedio de práctica ya. ¿Correcto? ¿Alguna consulta? Profesor, en el Uni Virtual, para subir el archivo, sale retrasado. ¿A qué hora lo subí? ¿A qué hora lo subí? No hay problema. Hace 5 minutos. Ah, Ya era no te 10 y preocupes, 5 y decía que estaba ya, retrasado por un minuto. yo voy a mover el límite, ya lo voy a mover. Ya, profesor, gracias. Ya. Ya. Después, delegado Pozo, le voy a enviar un mensaje sobre el estudiante que ha mandado una justificación que está enferma, ¿ya? Profesor, está bien, no hay problema. Ya, ya. Muy bien. Entonces, hasta el próximo miércoles y esperen sus notas. Muchas gracias. Gracias a Hasta todos, los luego, felicito. profesor. Ya, muy bien, los felicito por su exposición. No, profesor, muchas gracias.